y tenemos aquí ya el invitado. Quise abordar este tema porque me pareció sumamente interesante. Además, tenía muchísimo tiempo desde antes de la pandemia que no compartía con un colaborador, amigo de este programa, que siempre es un gustazo tenerlo aquí, él orientarnos sobre estos temas de salud que siempre son bienvenidos. Y el doctor Miguel Reyes, pues bueno, pues goza de la aceptación y el cariño de todos los cigüeyanos. Buenas noches, doctor, y bienvenido una vez más. Buenas noches, Ani. Gracias por la invitación. Tenía mucho que no me visitaba. Bastante. No se pierda. Sí, sí. Ya lo vamos a hacer con más frecuencia. Sí, si caramba, que siempre lo que son los temas de salud y los temas de psicología, entiendo que son de mucho interés para la población, porque la gente se siente identificado y podemos estar ayudando y aportando a la ciudadanía. Me gustó mucho, doctor, este tema de enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Le decía al inicio del programa que por lo regular, cuando se habla de enfermedades cardiovasculares, normalmente lo asociamos a los hombres. Sin embargo, es tan común en las mujeres que yo he quedado sorprendida. Quiero, antes de continuar o iniciar más bien la entrevista con el doctor, pues compartir con él y con ustedes algunos datos que me parecieron sumamente interesantes. Con frecuencia se piensa que la enfermedad cardíaca es un problema mayor para los hombres, como yo les decía. Sin embargo, es la causa más común de muerte, tanto para mujeres como para los hombres en Estados Unidos, debido a que algunos síntomas de la enfermedad cardíaca en las mujeres pueden diferir de la de los hombres y las mujeres a menudo no la saben identificar. Otro dato, cada minuto en Estados Unidos y cada 6 minutos en Europa fallece una mujer por enfermedad cardiovascular. Esta es la primera causa de mortalidad en el sexo femenino, por delante de otras enfermedades más asociadas a la mujer, como el cáncer de mama o la osteoporosis. Óiganme qué datos estos, caramba, que me sorprendieron muchísimo. De hecho, solo 1 de 4 mujeres reconoce que las afecciones cardíacas son una amenaza mayor que el cáncer. En general, las enfermedades cardiovasculares suelen ser más graves en las mujeres. Por ejemplo, los varones tienen una probabilidad de un 30% de morir por su primer infarto, mientras que en ellas, o sea, en nosotras, esta cifra se eleva hasta un 50%. ¿Esto me preocupa mucho, doctor? Sí, es así, Ani. Todas esas informaciones son así como tú lo estás expresando. Décadas anteriores se pensaba que las enfermedades cardiovasculares solamente eran de hombres. Sin embargo, paradójicamente, hoy en día, la primera causa de muerte de mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Más de 9 millones de mujeres mueren todos los años por enfermedades cardiovasculares. Y el problema de esto es que la mayoría de las mujeres ignoran esa información. Si ahora mismo tú haces una encuesta y le preguntas a las mujeres de qué ellas van a morir, ellos te van a decir que es por cáncer de mama, cáncer cervicovaginal. Sin embargo, más del 70% de las mujeres van a morir por una enfermedad cardiovascular y apenas del 5 al 10% van a morir por cáncer de mama o cervicouterino. Entonces, las mujeres no valorizan esa información o no tienen conocimiento de esa información y por lo tanto no la valorizan. No le dan importancia. Sí, están infravaloradas. Y eso pasa también en la comunidad médica. Los médicos también no tienen muchos conocimientos de que estas enfermedades son más agresivas en mujeres y por lo tanto producen más muertes en mujeres que en hombres. Obviamente hay una hormona, que es la hormona, el estrógeno, que hasta cierto punto protege a la mujer hasta la menopausia. Inmediatamente pasa la menopausia, los estrógenos dejan de producirse y ahí entonces los factores de riesgo que ya la mujer puede tener, como la hipertensión, la diabetes, entonces hace que dupliquen la facilidad o las complicaciones, en este caso el infarto agudo del miocardio, los ACV hemorrágicos, insuficiencia cardíaca. Todas esas afecciones, la posibilidad de aparecer después de la menopausia se duplica. Antes de la menopausia hay enfermedades que son ya propias de la mujer, que también pueden contribuir a que se desarrollen enfermedades cardíacas. Por ejemplo, está la preeclampsia. La preeclampsia es
es la hipertensión arterial inducida por el embarazo, o sea, la presión elevada producida por el embarazo después de la 20 semana. Eso se ha demostrado que esas mujeres con el tiempo tienen el doble o el triple de posibilidades de desarrollar una hipertensión permanente y un 25% de ellas se quedan siendo hipertensas, lo que la conlleva con el tiempo a desarrollar enfermedades cardiovasculares como el ACV y el infarto agudo del miocardio. También, aparte de eso, hay mujeres que sufren de ovarios poliquísticos. Bien común muy común eso. Son mujeres normalmente pequeñas, con sobrepeso y que en el tiempo pueden desarrollar una hipertensión o una diabetes mellitus. Y yo estuve leyendo aquí, doctor, que los síntomas en mujeres son diferentes a los de los hombres. Tal vez por eso las mujeres pueden tener algún episodio de preinfarto y no lo sabe identificar. ¿O cuáles pueden ser esas señales que sean diferentes a los síntomas que le da a los hombres? Es así. Un tercio de las pacientes van a cursar con síntomas diferentes en el caso de infarto agudo del miocardio. El síntoma normal de un infarto agudo del miocardio es una opresión de tórax que se irradia el brazo izquierdo acompañado de sudoración, una sensación de muerte. Pero hay unas partes de las mujeres que no manifiestan ese tipo de clínica. Son mareos, debilidad general, dolor en los hombros, en la mandíbula, falta de aliento, fatiga, epigastralgia. O sea que son síntomas que tú lo puedes confundir con cualquier otro tipo de enfermedad, menos con un proceso cardiovascular. Y son más frecuentes cuando las pacientes están descansando o están durmiendo. Entonces, hay pacientes mucho más riesgoso. Entonces, la paciente cuando se sienten ese tipo de síntomas no le dan mucha importancia, lo infravaloran. Y algunas veces dicen, no, eso es porque estoy estresada, porque me peleé con mi esposo, esos son problemas emocionales y lo dejan pasar por alto. Y cuando llegan al centro médico, pues ya esa eventualidad cardiovascular está complicada. Por eso es que los infartos en mujeres tienen mayor riesgo de mortalidad que en los hombres. Wow, porque usualmente cuando llegan ya la paciente está complicada debido a que los síntomas son diferentes. Y eso se debe a que la fisiopatología de la placa, o sea, del hematoma que va a obstruir la arteria es diferente. O sea, normalmente en hombres se obstruyen los vasos más grandes y por eso los síntomas son más contundentes. Mientras, ese dolor en el pecho. Sí, opresivo, que hace que vaya de una vez al médico. Mientras que en mujeres son vasos más pequeños que se tapan. Entonces no dan esos síntomas tan floridos. Y al no dar esos síntomas tan floridos, la paciente se va complicando. Y cuando llega ya al centro hospitalario ya tiene la complicación encima. Y la mortalidad, como tú lo dijiste, es casi el doble que un hombre después que ocurre el infarto agudo del miocardio. Entonces hay que estar bien pendiente a cualquier síntoma que uno sienta, cualquier anomalía, más bien, que de hecho nosotras somos bien dadas a postergar. Los hombres en ese sentido son como más miedosos, ya cuando sienten algo por ahí por el pecho, alguna dolencia, recurren inmediatamente al médico, pero uno siempre trata como de esperar y todo eso. Yo le decía al doctor antes de la pausa que estuve indagando sobre las cifras que hay aquí en el país. Sin embargo, no pude obtener ningún número específico de muertes de mujeres por infarto. Inclusive, es poco común también que usted escuche, que uno escuche hoy en día, pero que a fulana le dio un infarto. Normalmente se ve más en los hombres. Y es paradójico porque mira cómo hablan las estadísticas entonces. Sí, lo que pasa es eso, o sea, que se le da más importancia, pero en sí, yo que atiendo, que soy cardiólogo, sí la frecuencia de infarto en mujeres, principalmente cuando pasan la menopausia, es bien frecuente, es mucho más frecuente que en hombres. ¿Acuden más las mujeres a consulta? ¿Usted tiene más pacientes femeninas que hombres? Eso es lo que pasa. Las mujeres usualmente no asisten a la consulta de cardiología. Ellos le dan más importancia a la consulta de ginecología, que obviamente es muy importante y deben de seguir haciéndolo. Pero tú ves que las mujeres se examinan 2 y 3 veces al año con un ginecólogo. Sin embargo, no le dan importancia a la consulta de cardiología, porque piensan que las enfermedades cardiovasculares no son tan frecuentes en mujeres. Entonces hay un desconocimiento y ese desconocimiento hace que se desarrolle más la enfermedad y que se complique más al final de la jornada. ¿Cuáles serían, doctor, entonces los factores de riesgo?
Bueno, los factores de riesgo, por ejemplo, la mujer después de la menopausia ya es un factor de riesgo, porque el estrógeno se deja de producir, que es una hormona femenina que protege al corazón y evita que se produzca infarto, hipertensión arterial y eso. Después los otros riesgos tradicionales, como la diabetes, es un riesgo que es mayor en mujeres, o sea, la mujer diabética tiene mucho más riesgo de sufrir un infarto que un hombre diabético. De igualmente, las pacientes que fuman, el tabaquismo, las mujeres que fuman tienen de vida 15 años menos. O sea, ya van a morir 15 años menos que el hombre que fuma también. O sea, que es una comparación, o sea, el cigarrillo los anticonceptivos también producen hipertensión arterial en la mujer y el colesterol elevado, que antes de la menopausia no es muy frecuente que el colesterol esté elevado, pero después de la menopausia comienza a elevarse y eso también es un factor de riesgo muy importante. La hipertensión arterial antes de la menopausia también no es tan frecuente, pero después que pasan los 45 años hasta los 65 años ya se iguala con el hombre. Por encima de los 65 años ya entonces la mujer tiene más hipertensión que el hombre. O sea, que tiene que cuidarse más. Debemos de cuidarnos más. Sí, y el cuidado tiene que comenzar desde temprana edad. Porque, por ejemplo, la obesidad, el cigarrillo, el sedentarismo, el alcohol, todos esos son factores que se van acumulando y cuando ya llega la menopausia entonces le da más fuerte. O sea, el impacto de esos factores cardiovasculares entonces remeten con más fuerza. ¿La herencia qué papel juega ahí? Sí, la herencia es muy importante, sí. Claro que sí, el factor genético influye bastante. O sea, eso está demostrado que si tus familiares han sido hipertensos o han tenido enfermedades cardiovasculares, la posibilidad de tú desarrollarla es mucho más que lo que no tienen. O sea que el factor genético es algo que influye bastante. Están también la actividad física, o sea, el sedentarismo es más frecuente en mujeres que hombres. O sea, normalmente las mujeres hacen menos ejercicio porque viven más ocupadas. O sea, hoy en día las mujeres se han incorporado mucho a las labores. Entonces, cuando llegan a la casa, tienen también las labores de la casa y eso hace que el tiempo no le dé para hacer ejercicio. Pero también el estrés que toman en su trabajo y cuando llegan también, que como que cuando se incorporan a la casa, que tienen que atender al niño, que tienen que cocinar, que tienen que hacer esto. O sea que son dos picos de estrés que tienen al día, tanto del hogar como el del trabajo. Que el riesgo es mayor. El riesgo es mayor, cosa que no pasa en los hombres. No. Entonces todos esos factores de riesgo, o sea, tanto sexual, de hormonas, como ya de género, en este caso, o sea, psicosociales y esas cosas que le implementan la sociedad a la mujer, hace que los factores de riesgo sean más elevados para desarrollar las enfermedades cardiovasculares. Y la edad, doctor, porque hemos visto cómo a través de los tiempos hay jóvenes que han sufrido de infarto y que de hecho han fallecido por esto. ¿Las mujeres también entran en ese rango? Sí, entran, pero o sea, es menos frecuente que los hombres antes de la menopausia por la cuestión del estrógeno, por lo que habíamos hablado. O sea, ellos tienen ese factor que contribuyen a protegerla, pero no la exonera tampoco. O sea, hay mujeres jóvenes que se han infartado. Sí. Pero no. Sí, claro que se infartan, es menos frecuente, pero se infartan. Y usualmente esas pacientes son las que vienen con los síntomas diferentes a los hombres. O sea, y algunas veces el médico no le da mucha importancia. Una mujer de 35 años, de 40 años, viene con dolor de tórax, que no es tan específico para infarto. Dice, no, ella, una mujer, a lo mejor tiene problemas en la casa, familiares, y por eso se da tensa, y por eso entonces se tardan más en hacerle el diagnóstico, no se le hacen los procedimientos correspondientes, y entonces vienen las complicaciones, hasta poder desarrollar una muerte. Entonces, doctor, ¿qué usted le recomienda a esas mujeres que están en la menopausia ya o que están camino a la menopausia? ¿Qué deben de hacer? ¿Cuáles serían esas recomendaciones puntuales para evitar que tengan un ataque al corazón, un preinfarto? Eso yo creo que usted nos lo explique tras la pausa. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, pues venimos ya con la explicación del doctor. Quédese ahí pendientes, que todo lo que él está diciendo es bastante interesante y sé que de mucha ayuda para ustedes, mujeres que nos están viendo. Ya volvemos.
Computadora, no solo hablamos tecnología, somos más que computadoras. Tenemos la más amplia variedad de muebles para oficina, con los estilos más modernos, fabricados con los más altos estándares de calidad del mercado internacional. Concepto de elegancia en todas nuestras líneas. Todo Computadora. Recuerda, en Todo Computadora lo tenemos todo para la oficina y todo en tecnología. Nuestros precios son los mejores del mercado. Tienda principal en Higüey, Avenida José Audilio Santana. Teléfono 809-554-8851. Y con nuestra sucursal en Bávaro, Carretera Verón, Plaza CIE. Teléfono 809-466-1407. Todo Computadora. Hablamos tecnología. Beauty Studio by Neo. Atrévete a ser diferente. Te ofrecemos los servicios de maquillaje profesional, manicure, pedicure, línea para cabellos envejecidos, lavado en seco, facial, depilación, baño en aceite de coco, peluquería para hombres, color, masajes, asesoría de imagen, cambio radical, hidratación profunda, texturizado, queratina y más. Estamos ubicados en la calle Colón número 37, Plaza Rivera, segundo nivel. Contacto 809-746-2896. Beauty Studio by Neo. Atrévete a ser diferente. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasionas un atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. Desde Higüey, República Dominicana, para el mundo. Coral102.com. A ver que ya. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de vuelta. Un saludo especial para nuestra querida Zuleika Jiménez, que está en sintonía con nosotros. Ella no se pierde este programa. Deja ver quién más está por aquí. Le mando un saludo al doctor. Deja ver, hay que chequear los WhatsApp. Miguel Reyes, mi tío Miguel Reyes en La Malena, también, que es un fiel televidente, me dice: hola, estamos en sintonía con el programa. Muchas gracias para Miguel, mi tío, un abrazo para ti enorme. Deja ver, desde Los Platanitos también están en sintonía. Me dice ella: estás hermosa como siempre. Gracias, mi amor. Yo tengo una fanaticada, doctor, mire, pero una cosa, para Daverson, que está en España, nos está viendo a través de la magia del internet. Muchísimas gracias por el saludo. ¿Cuánta gente? Tengo muchos mensajes aquí, lamentablemente no puedo leerlos todos. Vamos a ver por aquí. Uy, caramba, sí, gracias de verdad por ese cariño. Para Néstor Miguel Cedeño, gracias. Para Yanira Gómez, que está en sintonía, gracias. Para Melanie Castillo, que nos está viendo desde Bloom, gracias. Ramón Vélez también. Para Yocasta Fermín, gracias. Cuánta gente que nos sigue, de verdad que muy complacida por la distinción
de que nos prefieran. Miren, antes de la pausa, yo le preguntaba al doctor que cuáles serían esas recomendaciones que él nos pueda dar a nosotras las mujeres para evitar ser paciente de riesgo y que nos dé un preinfarto o que seamos víctimas de una enfermedad cardiovascular. ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, lo primero que se debe hacer es hacer su chequeo cardiovascular a partir de los 30 años. Eso es lo primerito. Sí, lo primero porque es la única forma que uno puede detectar. Yo no me he dicho eso, doctor. Si tú eres hipertensa, si eres diabética, si tienes colesterol elevado. Y obviamente hay factores de riesgo que uno lo puede dejar. Si usted es fumadora, pues entonces deje de fumar y eso le va a disminuir bastante la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Algo muy importante es el ejercicio. Hay que hacer ejercicio de intensidad moderada. El ejercicio de intensidad moderada es, por ejemplo, si nosotros nos vamos a caminar a la basílica y a mí comienza a faltarme el aire y hablar entrecortado, ya es un ejercicio de intensidad moderada. Si ya no puedo hablar, un ejercicio de intensidad muy elevada. Y si hablo normal, o sea, si no tengo ningún tipo de cansancio, entonces de intensidad leve, que quizá no vaya a producir ningún tipo de efecto beneficioso. Entonces, además de eso está la dieta, debe de tratar de disminuir los carbohidratos, las grasas, comer más frutas, más verduras, y con eso le va a ayudar bastante. O sea, cuando uno hace su dieta y además de eso hace ejercicio, la posibilidad de desarrollar esos factores de riesgo disminuye en más de un 70%. Y eso está así documentado. O sea que si usted, y además de eso, las mujeres tienen que tratar de informarse sobre las enfermedades cardiovasculares, cuáles son sus síntomas, porque si uno no sabe lo que tiene, es muy difícil que vaya a buscar atenciones médicas y por ende disminuir la posibilidad de desarrollar esas enfermedades. No, y como usted decía, doctor, irse a chequear a tiempo, irse a chequear, porque era como usted decía al inicio, nosotras normalmente sí vamos hasta 3 veces al ginecólogo al año, pero no se nos pasa por la mente ir donde un cardiólogo, jamás. al menos que nos vayamos a someter a un procedimiento quirúrgico, que es por regla que nos lo mandan a hacer, ¿verdad? Claro. El estudio de cardiología. Sí, sí. Solo así, entiendo. Solo así. Y yo que hago muchas evaluaciones cardiovasculares, pues te puedo decir que he diagnosticado muchos factores de riesgo en esas mujeres que van a hacerse su chequeo. O sea que deben de acudir más a la consulta del cardiólogo o del médico internista para ver cuáles son sus factores de riesgo y de esa forma entonces reducir la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Son los mismos cuidados, doctor, para esas mujeres que ya han tenido, por ejemplo, un preinfarto o las que han llegado ya a la menopausia? No, son diferentes. O sea, si ya usted tuvo una eventualidad cardíaca, ya las medidas son más estrictas. O sea, y los chequeos tienen que ser con mayor frecuencia. Por ejemplo, una paciente que tiene diabetes o tuvo un infarto de miocardio, ya inclusive hacer ejercicio se le recomienda que lo haga los 7 días de la semana, no de 5 a 3 días como el paciente que no tiene ningún factor de riesgo, no tiene una causa ya identificable de infarto o de ACV. O sea que ya se toman medidas diferentes, las medicaciones son diferentes también, porque ya hay un precedente de una lesión cardíaca y por ende entonces hay que tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Ya eso le llamamos medicina prevención secundaria, y ya la prevención primaria son los pacientes que tienen algunos factores de riesgo pero que no son tan impactantes o que no tienen ninguno. Ya, yo creo que con estas explicaciones que ha dado el doctor Miguel Reyes, pues han sido bastante amplias y bastante claras. Yo espero que las amigas que están en sintonía con nosotros, pues hayan podido acatar todo lo que él ha dicho. Finalmente, doctor, las mujeres o los hombres también, que quieren ir a chequearse de rutina, que no necesariamente tengan que tener alguna dolencia, sino que dicen, bueno, después de yo haber escuchado al doctor, yo debo de cuidarme. Yo voy a ir al cardiólogo porque ciertamente la situación está difícil y está mala, pero nadie quiere morirse. No, claro. Nadie quiere morirse. Entonces, una buena manera de usted mantenerse vivo, ¿cuál es? Yendo a chequearse, manteniendo su buena salud. Entonces, esas damas y esos caballeros que quieren ya
acudir al médico, acudir específicamente donde un cardiólogo, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, yo estoy en la clínica Virgilio Sedano, teléfono es 809-353-5100, y también bien tempranito voy a la clínica Baltasar, de 7:30 a 9, y de ahí entonces me traslado a la clínica Virgilio Sedano. Esos son los lugares donde yo laboro. Cualquier duda que tenga la gente, porque a veces la gente no quiere ir a consulta, sino que dice, pero yo le voy a preguntar por tal cosa, le voy a escribir. Ahora como se usa mucho el tema de las redes sociales, también lo pueden contactar por ahí, su WhatsApp, claro. pueda darlo, cualquier pregunta. Sí, el 809-353-5100. No hay ningún tipo de inconveniente, le damos las 24 horas disponible. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un placer tenerlo aquí. Gracias a usted por la invitación. Disfrutar de sus orientaciones siempre son bien llegadas, de verdad, que nos gusta a través de un profesional de la salud como lo es el doctor Miguel Reyes, pues poder aportar a nuestra sociedad. Espero que usted haya disfrutado de este conversatorio. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, pues venimos ya con la parte final de esta noche. Ani Santana, no se mueva.